Eh, yo estaba pensando un poco para empezar la charla y desacartonarla, que quizá un tema central a discutir es el tema del negocio financiero y el carácter revolucionario que puede tener cambiar las reglas del juego en esa materia. El negocio financiero es negocio en tanto existan deudores, y en eso es una vieja historia. Si uno analiza el comportamiento del imperialismo y de las grandes potencias internacionales a lo largo de su historia, siempre funciona como una especie de ley de seis, o sea, crear la demanda para su oferta. Yo siempre me acuerdo del ejemplo de la guerra del opio, ¿no? En el siglo XVIII, cuando Inglaterra, para poder romper y poder entrar en el mercado chino, penetra instalando el consumo de opio que importa desde la India. Y eso provoca una situación internacional tremendamente conflictiva, pero consigue romper las barreras de los monarcas chinos al ingreso de productos ingleses, instalando el opio, creando la adición al opio. Y estaba leyendo en Cash del domingo un artículo muy interesante, Aronitsky, realmente muy valioso, que se lo recomiendo, donde él plantea que se crea en el terreno financiero, se crea algo parecido a una adición también, la necesidad de endeudarse y el estímulo a que te endeudes. Por supuesto, la guerra del opio duró hasta que cayó, hasta principios del siglo XX. Ustedes habrán visto aquella famosa película del cañonero de Nankín, creo que se llamaba, y hasta hay similitudes muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué es un banco central? Un banco central es, en esa lógica del modelo monetarista, el banco central es como una legación de un poder extraño dentro del país. Está concebido así. Y en la guerra del opio, la historia de las legaciones, sobre todo en Pekín y en Shanghái, era muy interesante porque también era una extraterritorialidad de la cual se manejaban los negocios de las grandes potencias. Y esa lógica de primero crear una demanda a partir de una adicción y crear después dentro del país estados un poco independientes, como eran las áreas de las legaciones en aquella época que termina la guerra de los boxers, como ustedes recuerdan, en el año 1900, es similar a cómo funciona el sistema financiero globalizado. Y la concepción que se instala en 1992 con Cavallo y Roque Fernández, de un banco central cuya única función es supervisar el valor de la moneda y en alguna medida ejercer la superintendencia de los bancos, y excluido totalmente de cualquier función vinculada con la actividad económica interna. Y hacer un mito de ese sistema. Entonces la combinación de la pulsión por endeudarse, porque el país esté permanentemente y las naciones emergentes estén permanentemente con la soga al cuello del endeudamiento, donde lo peor que puede ocurrir es que un país se desendeude, que un país deje de tomar deuda, que un país gane independencia económica. La combinación de eso con una lógica en la cual el Fondo Monetario tenía en el Banco Central un cuerpo de oficinas importantes con sus propios funcionarios, donde, según dicen, la modificación de la Carta Orgánica en el 92 vino dictado por un memorándum desde Washington, está mostrando una lógica de funcionamiento de la economía que, entre otras cosas, ha hecho crisis con el estallido de las burbujas especulativas en el año fin de 2007 hasta la actualidad. Y precisamente por eso creo yo que si desata tanta reacción, primero la renuncia de Cavallo, después la designación de Merced, después la decisión, perdón, de lo de la bueno, de Martínez León,
este, es porque toca el nervio del sistema. Después de todo, el Banco Central, cuando es creado en 1935, es un banco central fuertemente intervencionista. Era un banco central que utilizaba las diferencias cambiarias para financiar las juntas de grano. Y un banco central que tenía, entre otras funciones, garantizar el pago de las remesas del Pacto de Roca-Runciman. Más intervencionismo imposible en un gobierno conservador. El Banco Central que crea el peronismo, los depósitos son por cuenta y orden de los bancos, son por cuenta y orden del Banco Central, también es un Banco Central fuertemente intervencionista, y lo era hasta esta modificación del 92. Ahora, cuando se produce el estallido de México, fines del 94, principios del 95, se olvidan de todas esas normas de no intervención para salir en apoyo de los bancos. Y en el trabajo que iba a presentar Mercedes en el Banco Central, hay una serie de intervenciones que están ocurriendo actualmente, de la autoridad monetaria japonesa apoyando a Toyota, de la autoridad monetaria china creando un fondo de 200.000 millones de dólares para estimular proyectos industriales de todo tipo, lo mismo en Brasil, lo mismo en la India, que muestra que en la práctica, cuando las papas queman, la autoridad monetaria tiene que estar al servicio de garantizar el desarrollo nacional. No puede ser una especie de Estado independiente que se vincula exclusivamente hacia el exterior con el Fondo Monetario y cuya única función es preservar el valor de la moneda. Ahora bien, lo cierto es que para lo que era la política económica planificada para este año, este tema del desendeudamiento y el uso de las reservas era un eje principal. Mi lectura es: la Argentina durante 2009, más allá de las dudas que puedan tenerse respecto a si el Producto Bruto creció o no creció, es bastante discutible ese dato, sobre todo por la modificación de los datos de la base de 2008. La Argentina crece durante 2009 apoyada centralmente en la protección del mercado interno y una fuerte expansión del gasto público. Eso le permite atravesar la crisis de 2009 con daños menores. ¿Por qué? Porque era un país que no tenía una relación con el capital financiero internacional como tenía Grecia o tenía Islandia, y no tenía una orientación de su crecimiento económico fundado en las exportaciones como por ejemplo tenía Irlanda. Tres ejemplos clásicos de cómo países emergentes fueron afectados por la crisis. Entonces la combinación de eso con el mantenimiento de un tipo de cambio atractivo, con una política muy dinámica de gasto público y con una protección muy fuerte con respecto a las importaciones, le permitió ya en el último trimestre de 2009 tener tasa positiva de crecimiento. Ahora bien, la lógica indicaba, bueno, profundicemos este modelo y tratemos al mismo tiempo de crecer en términos de inversión. Como que el modelo tenía, como que la propuesta para este año, desde mi punto de vista, tenía dos brazos fundamentales. Uno era profundizar la experiencia del 2009, aprovechando lo más posible las buenas condiciones internacionales, pero tratar de sentar las bases para que ese crecimiento fuera sustentable por lo menos en 2011 y 2012. Para que ese crecimiento fuera sustentable en 2011 y 2012 era necesario resolver el tema del endeudamiento y era necesario fundamentalmente recuperar el ritmo de inversión privada. Ahora, si esa combinación era exitosa, políticamente para el gobierno resulta decisivo. Y obviamente la oposición no puede dejar pasar esa circunstancia alegremente, y menos los intereses de aquellos que ganan mucha plata prestándole a la Argentina.